Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, digno de toda gloria, honra y alabanza. Bienvenidos los amigos y hermanos que nos siguen en el estudio bíblico de los miércoles. Estamos aquí para estudiar el capítulo 4 de Marcos y la primera parte o los primeros 20 versos del capítulo 5 del Evangelio sinóptico de Marcos, que como bien hemos dicho, Juan Marcos lo escribe de las experiencias del apóstol Pedro o el discípulo Pedro. Y el capítulo 4 estudiamos varios principios, el domingo yo hablé un poquito más sobre eso, de la enseñanza de Jesús sobre la parábola base, la palabra parábola fundamento de su evangelio, que era la parábola de la siembra, la ley de la siembra que yo prediqué los domingos, pero es la parábola de la siembra. Y dice que el sembrador salió a sembrar, y lo que Jesús les dijo a los discípulos: si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a poder entender las otras? Y después habla de que cómo es el reino. Dice que en el verso 26 decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Ves? Eso es el reino de Dios, sembrar, echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Tú no sabes toda la ciencia de lo que está pasando ahí debajo de la tierra, pero hay una ciencia determinada por Dios para buen funcionamiento. Y luego dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, y ahí te da todo el proceso, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Entonces tenemos que ser responsables con relación a la siembra, a la semilla, que es la causa, pero aún también debemos ser responsables con la cosecha, con el recogimiento del fruto, ¿verdad? Y meter la hoz con rapidez, porque hay gente que son buenos sembrando, pero malos cosechando. Y hay otros que son al revés, que casi no siembran y quieren cosechar. Y no, esto es una ciencia dual, siembra y cosecha. En ambos yo debo tener responsabilidad. Responsabilidad como sembrador, saber sembrar, saber tener paciencia, y cuando el fruto esté maduro hay que cosecharlo rápidamente y saber qué de ese fruto es para ingerir y qué de ese fruto nuevamente se convierte en semilla. Luego habla de la parábola de la semilla de mostaza y nuevamente le hace una narrativa que tiene que ver con el asunto de la semilla, y la mostaza es la más pequeña y cómo crece y se desarrolla, haciendo una comparativa con la fe. La fe es una semilla que se siembra y va creciendo hasta que se hace fuerte, ¿verdad? Y esa fe se fortalece, entre otras cosas, por el oír y el oír de la palabra de Dios, por esa llenura de la palabra de Dios, por esa llenura del Espíritu Santo que produce en nosotros fe, y por tantas otras cosas que nos van madurando como cristianos. Hoy vamos a ver, luego se ve el verso 33 y 34, que dice, con muchas parábolas, y voy un poco rápido porque esto ya lo hemos visto en varios servicios, pero esto último dijo, con muchas parábolas como esta le hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. ¿Ve? Las parábolas fueron métodos que Jesús usó para traer esas ilustraciones, esas historias a sus discípulos, pero también a los grupos herodianos o a los grupos fariseos, que él no quería que de primera intención agarraran la palabra, porque eran gente antagonista, eran gente que siempre estaban creando experiencias negativas y de dificultad. Entonces Jesús lo que quiere en alguna manera es que no lo entendieran de primera fase, ¿verdad? Y usó este método de parábola en esas dos líneas, una para dar ilustraciones y que otros más adelante se las pudiera explicar. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea que Jesús una vez decía la parábola, aparte con los que tenían hambre y sed de justicia, les explicaba el detalle y por qué lo decía. Pero vamos ahora a dar lectura y a profundizar un poco. Hoy vamos a ver dos experiencias, cuando Jesús calma la tempestad, y la segunda es la experiencia de la reprensión del endemoniado, con legión de demonios, conocido como el endemoniado gadareno, de Gadara, ¿verdad? Esas dos experiencias vamos a ver hoy. Entonces, esto también se encuentra en Mateo 8, 23 al 27 y en Lucas 8, 22 al 25. O sea que los evangelios sinópticos lo tomaron
con gran responsabilidad sobre el tema. El verso 35 dice, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Cada expresión que Jesús hacía y establecía una palabra, le daba orden a su vida. Y yo quiero señalar eso porque lo que tú dices le da orden a tu vida. Lo que tú estableces con autoridad espiritual y con fe, da orden a tu vida. Y hay muchos creyentes, muchos cristianos que dicen cosas negativas o hablan dudas, hablan incredulidad y no toman control de las circunstancias o situaciones. Y entonces, por eso lamentablemente ocurren situaciones en sus vidas que ellos no tomaron el dominio de la situación. Jesús establecía lo que iba a hacer, el plan de trabajo del día. Él decía, pasemos al otro lado. O le decía a los discípulos, vayan adelante ustedes y yo los alcanzo. Entonces le daba una instrucción, una autoridad espiritual. Y Jesús no tomaba eso. Muchos de nosotros decimos esta frase muchas veces sin saber lo que significa. Decimos, a Dios gracias o gracias a Dios. Y no sabemos ni por lo que estamos dando gracias a Dios, ni creemos a veces que lo tenemos. Otras veces decimos, si Dios quiere. Y yo no sé si estamos diciendo que Dios quiere o como con duda. Pues si Dios quiere o no quiere, yo no sé si quiere. Y a veces le añadimos otra vez, hágase la voluntad del Señor. Perfecto, hágase la voluntad del Señor, pero tú conoces cuál es la voluntad del Señor. Entonces, cuando yo no conozco la palabra, ni estoy orando conforme a la voluntad del Señor, entonces ¿a qué voluntad me refiero? ¿Verdad? Y son cositas que a veces nosotros las utilizamos, las decimos, ojalá y esto ocurra, ¿okay? ¿Sabe? No, si vamos a establecer autoridad, vamos a establecer fe, tenemos que ser bastante categóricos. Alguien dirá, pero eso es como si fueras muy egocentrista o muy, qué sé yo, orgulloso. No, es conforme a la palabra. No te salgas del marco jurídico de la palabra. Y tú vas a ver que Jesús establecía las cosas. Aquí lo dijo, pasemos al otro lado. Y hubo una circunstancia en el camino que por poco evita que pase. Pero como ya le había establecido una palabra, con esa misma autoridad fue que volvió a orar. De hecho, tan así era, cuando sigas leyendo ahora, que él dijo, pasemos al otro lado, y él se despreocupó y se acostó a dormir. Yo estoy seguro que si lo hubieran dejado durmiendo y ellos hubieran asumido su responsabilidad de orar y reprender los vientos, Jesús ni se hubiera enterado. Y a lo mejor pasaban 20 circunstancias del camino, y como él dijo que pasemos al otro lado, el único que llegaba era él. Y perdone que sea sarcástico en eso, pero se lo voy a leer ahora, mire. Y pidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, o sea que era un grupo de barcas que salieron con él. ¿Sabe? El ministerio de Jesús iba creciendo y en desarrollo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa. ¿Qué hacía en la popa? Durmiendo sobre un cabezal. Yo no sé si era que tenía un sueño profundo o estaba bien cansado, pero en medio de la tempestad estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y no solamente cesó el viento, y se hizo grande, como si no hubiera pasado nada. El mar estaba planchado. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y ahí hay unas enseñanzas tremendas, poderosas, que me gustaría desmenuzar un poco aquí. La escena del ministerio en parábola registrada en el capítulo fue junto al mar. O sea, Jesús estaba predicando allí junto al mar. Ayer era que estaba diciendo las parábolas, ayer era que estaba ministrando, ¿verdad? Y ayer era que estaba él haciendo su función ministerial. Jesús se había sentado en medio del mar con una barca como púlpito. Y aquel día él dijo, pasemos
al otro lado. ¿A qué lado se refería? Se refería, por supuesto, al mar de Galilea, un lago de aguas frescas al norte de la Palestina, en forma de corazón, de unos 20 kilómetros de largo por 12 de ancho, a 200 metros bajo el nivel del mar. Se trataba de un lugar de inspiradora belleza, era el centro de la actividad comercial en los días de Jesús, y como tenía montañas bordeando la mayor parte del lago, estaba sujeto a violentas tormentas por causa de las tremendas corrientes de aire frío que corrían desde las mayores elevaciones hasta la más baja. Por eso estaba debajo del nivel del mar. O sea que aquella topografía, por causa de los vientos fríos que chocaban con el lago, fácilmente se podía crear un problema climatológico, atmosférico, donde se formaban estas tormentas que nosotros las conocemos cuando se dan en los mares, ¿verdad?, en las aguas, como una tromba marina. Y es el equivalente a un torbellino o a un tornado en tierra, pero esto es en agua y eso es devastador. Lo que eso coge en ese momento, pues se lo lleva por el medio. Por lo tanto, el peligro era inminente. Llegaba la noche cuando Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Dejando la multitud, los discípulos le tomaron como estaba, quizás sin abandonar el bote mencionado en el verso 1. Llega la hora cuando uno debe desviarse de la vida agitada para buscar un lugar de reposo y recuperación. Básicamente eso era lo que estaba ocurriendo, y otras barcas le acompañaron. Era el momento de cruzar y descansar a su vez. Por las razones geográficas ya descritas, pronto se levantó una gran tempestad de viento, de proporciones huracanadas, que arrojaban un oleaje capaz de hundir el bote. Evidentemente la fatiga y la fe hicieron que Jesús estuviera durmiendo sobre un cabezal. Él sabía estar quieto, tranquilo, confiado. Quizás el cabezal era un cojinete de cuero. Solamente en ese pasaje se hace referencia a Jesús durmiendo, aunque Juan 4:6 narra que el maestro cansado se sentó junto al pozo. Varias veces hablaba de la situación física del Señor. Era un ser humano, ¿verdad? Muchas horas de trabajo. Presas del terror mortal, los discípulos despertaron a Jesús y dijeron vituperiosamente, Maestro, nos estamos hundiendo, no te preocupa ni un ápice. El temor y el miedo estaba latente allí, y ellos comenzaron a reclamarle al Señor si el Señor tenía poder y autoridad, o Él fue el que los metió en ese embrollo, vamos para el otro lado. ¿Cuántas cosas estaban pasando en el momento mientras Jesús dormía, verdad? Pero esta gente que eran pescadores experimentados, gente de mar, gente que había cruzado ese lago muchas veces y que se habían enfrentado a situaciones climatológicas, sabían que esta era de proporciones mayores, el temor les invadió, la inseguridad, en vez de ponerse a resolver el problema, ya comenzaron a crear una codependencia del Señor, que no es mala cuando es de fe, pero cuando es para que tú no asumir tu responsabilidad y ser un codependiente y que alguien te resuelva el problema, pues ahí es mala. Pero ellos habían visto ya los milagros del Señor, por lo menos lo hubieran intentado, hubieran comenzado a orar y a reprender aquello, ¿verdad? Pero fácil era descansar acomodaticiamente en el Señor y no descansar en fe. Hay gente que se pasa eso, que no descansan en fe, descansan buscando un acomodo razonable, buscando una manera de salir del problema, pero no en fe. Y Dios lo que le agrada es fe. Eso es lo que agrada al Señor. Por lo tanto, esto le desagradó al Señor porque no había fe en ese momento, ¿verdad? Presas de ese terror mortal, los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron vituperiosamente, Maestro, nos estamos hundiendo, no te preocupa ni un ápice. La rudeza de su reproche y la severidad de la reprensión del Señor son ejemplos de detalle en la memoria de Pedro, de quien se cree que Marcos tuvo mucho del contenido de este evangelio. O sea, Pedro le contó a Marcos cómo fue la cosa, ¿verdad? Cómo fue la manera que Jesús asumió responsabilidad allí.
Ásperamente desesperado, Jesús se dirigió a la tormenta con el lenguaje de un exorcista, haciendo frente a un endemoniado. Solo le dijo dos palabras: ¡calla!, al viento huracanado, y enmudece a las rugientes aguas. Se podría especular que no era necesariamente un evento de la naturaleza cotidiano, que lo podríamos poner en esa circunstancia, ¿verdad? Pero también podemos inferir que había alguna situación de ataque de parte de demonios que querían usar el clima o el ambiente para crear el desasosiego. En ambas circunstancias, sea algo natural, común y corriente, con ciencia certificada o algo de índole espiritual, a ambos Jesús tomó autoridad y los reprendió. Y los reprendió como si estuviera echando fuera un espíritu inmundo o un espíritu de maldad. ¿Sabe? Le dijo: calla, enmudece. ¿Y por qué le dijo enmudece? Porque es que, ¿cuántos han oído? Bueno, nosotros hemos experimentado en eso. Cuando los huracanes que hemos tenido aquí en Puerto Rico parece que fueran gatos aullando o animales gritándote, casi te hablan. Allí yo lo sentía, como si te hablara. Y cuando el miedo se te apodera, tú casi lo puedes interpretar las lenguas. Y tú sientes rayos y centellas y los cines dando contra el suelo. Imagínate, ellos estaban tan asustados. Jesús le habló con autoridad, le dijo: enmudece, cállate. Bendito Dios. Bueno, una nota jocosa, ¿verdad? Por lo tanto, Jesús le habló con tanta autoridad que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahora, es importante señalar aquí que Jesús tenía autoridad sobre la creación, autoridad sobre la naturaleza. Los milagros de Jesús, especialmente los de la naturaleza, son una ofensa para los que rechazan lo sobrenatural. Hay gente que no cree en milagros y no les gusta ver esto en la Biblia. Pero ¿acaso no ha sido siempre así? Primera de Corintios 1:23 habla sobre eso. Cuando uno acepta el mayor de los milagros, la encarnación, los demás milagros del Nuevo Testamento están completamente en regla. Si el milagro más grande fue cómo Jesús vino al mundo, cómo encarnó, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahí está el gran milagro. Ahora, eso rompió con todo el sistema de la naturaleza. Ahora, Jesús en varias ocasiones asumió control y dominio de la naturaleza. La Biblia registra control y dominio de la naturaleza. Entonces nosotros como cristianos podemos orar por la naturaleza. Pero a veces, ¿qué hacemos? Comenzamos a hablar miedo, temor, quejas, circunstancias. ¿Qué hacemos hace un tiempo? Pues hablando de la calor. Y esta calor va a ser sofocante, y algunos han dicho por ahí: estos son los principios de dolor, el principio del fin. Y hoy yo escuchaba ayer que este muchacho se pone a veces medio... usa mucho sarcasmo, Jay, hablando con el de la cuestión esta de la... los que dirigen meteorología aquí en Puerto Rico. Y entonces él quería poner palabras en el individuo, y menos mal que el individuo mantenía el control, y le decía, porque se ha cogido toda esta cuestión del cambio climático, o le llaman calentamiento global, cada uno tiene una experiencia sobre eso, o son meteorólogos que se han certificado ellos mismos, están autocertificados. Entonces comienza la gente a hablar de circunstancias, y ninguna, él le dijo: bueno, no es menos cierto que tenemos una situación de cambio climático, pero las temperaturas están por debajo de otras que han habido por encima de. Bueno, me dijo: hoy tuvimos, por ejemplo, ayer, que era ayer, hoy tuvimos 90 y qué sé yo, 93, 94. El récord es 96, 98, qué sé yo, del año tal. O sea, no es que. Ahora, ¿por qué hace más calor? ¿Por qué se siente más? Entonces él hace unas explicaciones científicas sobre el asunto, lo más relacionado que ellos han descubierto. La realidad es que nosotros, en vez de estar metidos con esa cosa y dicen: qué calor, ¿por qué no oramos para que haya fresco? Para que las temperaturas bajen. Pero nosotros mismos caemos en el lenguaje negativo y a comenzar a hablar cosas y a decir cosas.
Y a veces yo veo que se molestan los del tiempo cuando la tormenta no llega. Ellos están anunciándola y cuando no llega y mira, lamentablemente viró la tormenta y no nos azotó. ¿Qué lamentablemente? Si eso es lo que quería, que no nos diera. Que se quedara en el mar y hiciera el trabajo allá en el mar y bajara el calentamiento y todas las cosas. Pero ¿por qué tanta cosa? Tú sabes. Allá hay unos molestos porque los vientos bajaron en República Dominicana. Ellos parece que querían que hubiera fiesta de... La verdad que Dios, solamente Dios puede amarnos, porque no hay forma de entendernos. Después de reprender los elementos, Jesús se volvió a sus atemorizados seguidores y les corrigió. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué estáis tan temerosos? Si Él los reprendió por su falta de coraje o por sus temores. Vivimos en una edad de ansiedad, la gente se pone ansioso y dicen y hacen cosas que uno mismo a veces se queda sorprendido. La preocupación no es un enemigo débil, pero en oposición al temor Jesús establece la fe. Lo que va a vencer el temor y va a echar fuera el temor son dos cosas, el amor y la fe. El perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Entonces cuando tú amas y haces las cosas con amor y con el amor de Dios y en fe, tú vences los temores, ¿verdad? Y las preocupaciones. Pero en oposición al temor Jesús establece la fe. En este punto nuestro Señor tiene ayuda para nosotros. En el día que temo, yo en ti confío, dijo el salmista en el Salmo 56:3. En el día que llega el temor, ahí es que yo confío más en el Señor, porque sé que el Señor es todopoderoso. ¿Dicen amén por eso? Amén. Por lo tanto, no pudiendo responderle, los discípulos ahora tuvieron gran temor. Estaban asustados con un gran temor. Los discípulos hicieron el interrogante más grande de la vida. ¿Quién es este? La respuesta correcta a esta pregunta es la única solución al problema de los milagros. Que obedecen. Se traduce algunas veces en singular. ¿Quién es este que aún la tormenta, los vientos le obedecen? El tema, el poder de Cristo. ¿Cómo se traduce ese poder de Cristo? El poder de Cristo sobre el peligro. El poder de Cristo sobre los demonios. El poder de Cristo sobre la enfermedad. El poder de Cristo sobre la muerte. Bendito Dios. O sea, el poder de Cristo está para toda circunstancia. Entonces no limitemos el poder de Cristo. No limitemos el poder de Dios. El Señor puede bregar con cualquier circunstancia económica, de familia, de negocio. Él es el Dios de todo. Entonces, nosotros a veces nos empeñamos en hacer las cosas y no ponemos el poder de Dios para accionar conforme a su grandeza. Yo hago mi gestión, pero toda gestión que hago la hago en oración también. Hoy mismo con el agua aquí, yo moví a la que dirige la autoridad de acueducto, a los que dirigen aquí en el municipio, pero estaba orando temprano en la mañana. Porque todo lo que yo haga, sea de hecho o de palabra, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Y ahí está, tú tienes el poder de Cristo y haces lo que te corresponde sin temor y sin miedo. Porque el Señor es maravilloso. Dice amén. Ahora, mire ahora el capítulo 5. Por favor. Y entonces la experiencia de este endemoniado. Este no es cualquier clase de endemoniado. De hecho, están todos evangelios, sinópticos. Este era un endemoniado que estaba bien endemoniado. Este es un endemoniado que tiene legiones de demonios. Tenía miles de demonios. O sea, este era un personaje de impacto social en esa comunidad de los gadarenos. Y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él, el señor de la barca, enseguida vino a su encuentro. ¿Dónde vivía? En los sepulcros, en el cementerio. Un hombre con un espíritu inmundo. Entonces, como dice un espíritu inmundo, nosotros pensamos que es un espíritu. Pero
empezamos a ver al Señor tratando, este no era cualquier endemoniado, este no era uno que tenía una malicia, este tipo tenía una legión de demonios, este tipo, una legión de espíritus inmundos, que tenía su morada en los sepulcros. Este tipo era un monstruo, vivía en los sepulcros y nadie podía atarle, nadie podía con él, ni el ejército, ni la policía, nadie, ni aún con cadena, porque a muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Este era un Hulk, por decir algo que podamos nosotros imaginar. Y no solamente lo hacía pedazos, sino que desmenuzado los grillos, lo hacía triza, y nadie le podía dominar, era indomable. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Era algo impresionante. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, no de cerca, lo vio de lejos, salir de la barca, corrió y se arrodilló ante él. Eso nada más fue la noticia de la semana. El tipo sale corriendo de allá de los montes, de los sepulcros, ve a Jesús, aquella legión lo vio y salieron corriendo y se postraron. Todo el mundo se quedó en una pieza y dijo, este va a despedazar al Señor, este lo va a hacer triza. ¿Y qué pasó? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo? Ahora, imagínate todas esas malicias hablando a la vez, ¿cómo se oiría? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Unos que atormentaban pidiendo que no lo atormentaran. Eso es como la soga en la casa del ahorcado. Mire lo que dice. Porque les decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Jesús le decía, sal de este hombre, sal de ti. Y lo ordenaba. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Una legión es 1000 o más. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No se querían ir de la región. Le explico ya mismo por qué. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo paciendo. Y le rogaron todos los demonios, está en plural ahora, todos los demonios, diciendo, envíanos los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús le dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. El tipo estaba ahí más arregladito, más perfumado. Y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús en él, y todos se maravillaban. Al instante comenzó a dar testimonio y a predicar allí en Decápolis. Ahora, vamos a ver algunas cosas aquí interesantes. Ellos vinieron a la región de los Gadarenos, dejando atrás a un mar embravecido. Inmediatamente tuvieron que hacer frente a un alma sacudida también
por una tormenta, era un hombre con legiones de demonios. La descripción del endemoniado gadareno es la de un cuadro de miseria, de brutalidad, de pecado. Lo tenían como un loco, como una persona que no tenía control de sí. Estaba en los sepulcros, algo muy posible porque las tumbas a menudo estaban ubicadas en las concavidades de las cuevas. ¿Sabes? Que él vivía en esos lugares. Nadie podía atarle ni aún con cadena, porque las hacía trizas, las rompía. Andaba por los montes dando voces, andaba por los sepulcros, andaba hiriéndose con piedra, andaba en una locura extrema y haciendo daño al que se encontraba en el camino. Por lo tanto, aquí vemos nuevamente el misterioso reconocimiento de la naturaleza de Jesús por aquellos que estaban poseídos por demonios. Aún había alguna distancia desde la costa cuando el endemoniado vio a Jesús y corrió y se arrodilló ante él, es decir, cayó postrado ante él. Aún los discípulos no habían llegado todavía a comprender quién era Jesús, pero el endemoniado gritaba: ¿qué tienes que hacer conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y mal que eso, Hijo del Dios Altísimo, porque la expresión del Dios Altísimo refleja un nombre para Dios que era utilizado en el Antiguo Testamento. O sea que el diablo conoce al Señor de siempre. Conoce el nombre de Dios. Entonces los fariseos que estaban allí dijeron: este está nombrando a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Por lo tanto, la gente creyó, pero los que estaban haciendo el expediente bojaron aquello. Párate. Esto no, aquí el caso se nos cae. Porque este endemoniado, los demonios que están dentro de él reconocen quién es este. Y nosotros no hemos podido, qué vergüenza, nosotros no hemos podido reconocerlo. Por lo tanto, los israelitas empleaban especialmente para referirse al Dios de Israel estas palabras. Las palabras "te conjuro por Dios" pertenecen al lenguaje de uno que echaba demonios. O sea, ellos vinieron a echarse fuera ellos mismos. En algún atentado de exorcismo a la inversa, "no me atormente", probablemente refleja la batalla de los demonios que Jesús iba a echar fuera. Mateo 8:29 habla sobre esto. El atormentador estaba clamando para escapar del tormento y Jesús le decía: "Espíritu inmundo, sal de este hombre". O sea, no negoció, no hubo negociación. Hubo autoridad y dominio de las circunstancias, dominio de la situación. De hecho, ese milagro hizo que toda aquella gente conocieran el Evangelio en Decápolis. Y tuvimos aquí uno de los primeros evangelistas, después de Juan el Bautista, el endemoniado gadareno, ¿verdad? En Decápolis. Jesús lo dejó allí ministrando. Y con el propósito de ayudar a esta alma desequilibrada a volver en sí, Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. El intercambio de nosotros y yo en la conversación, ese intercambio, nosotros y yo, en esta conversación del endemoniado, sugiere la extensión de su múltiple personalidad debido a la presencia de fuerzas demoníacas. Los demonios estaban allí en eso. Estaba vencido por un conglomerado de malas fuerzas. Estaba la parte humana, que era el yo, y estaba el nosotros. Esa es la batalla que tiene una persona endemoniada. Tiene una parte que la persona es la persona y tiene otra parte que está siendo controlada por estos espíritus, ¿verdad? Se cree que entre 4.000 a 6.000 de una legión romana, así se utilizaba para el ejército, ¿verdad? Por lo tanto, eran muchos los que estaban atando a este hombre. Imagínate si un demonio es un problema, imagínate tantas malicias habitando en un solo ser, en una sola persona. El desesperado clamor de los demonios para que Jesús no los enviase fuera de aquella región evidentemente refleja los temores del castigo eterno. Lucas 8:31, el abismo o el abismo sin fondo. Estos demonios lo que estaban negociando era que Jesús tenía autoridad para mandarlos al abismo y a las prisiones eternas. Y tú sabes que nosotros podemos mandar demonios a las prisiones eternas para que no sigan fastidiando por ahí. Podemos echarlos fuera, pero podemos también tomar la autoridad
y enviarlos a las prisiones eternas y condenarlos ya. Lo que yo me pregunto, ¿por qué ellos pidieron que fuéramos cerdos si es que el cerdo en aquel momento se consideraba un animal? Bueno, los judíos lo consideraban un animal inmundo, pero era lo que había allí. Esta gente de Gadara no vivía en la costumbre de los judíos, ese era su negocio. Acuérdate que los judíos siempre han estado mezclados con 20 gente. Y entonces este era el negocio de ellos. ¿Por qué los demonios pidieron ir allí? Porque los demonios necesitan estar poseyendo algo. No pueden estar todo el tiempo por la libre. Hey, como la gente piensa, tienen que poseer algo. Y entonces, porque ellos tienen una sentencia. Entonces yo me pregunto, si el cerdo muere, ¿a dónde va el espíritu inmundo? Ay, fueron a poseer otra gente. ¿Me explico? Porque Sí, fueron a poseer otra gente, porque en ese momento Jesús no dictó sentencia de enviarlos al abismo. ¿Sí? Fueron a poseer otra gente. Pero necesitaban rápido poseer algo, tú sabes. No podían estar así por la libre. Sí, claro, esto crea unas controversias, las voy a leer ahora, sobre este asunto. Esa inquietud que tú tienes la tenemos todos, ¿verdad? Este es uno de los pasajes que hay muchas cosas que opinar. Y lo que tenemos son unos pequeños datos, hay que atarlo con todos los otros aspectos de la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, el desesperado clamor de los demonios para que Jesús no los enviase fuera de aquella región. Evidentemente refleja sus temores del castigo eterno, al abismo, o al abismo sin fondo. La historia de allí en adelante está enrizada de dificultades, porque Jesús les dio permiso. Los numerosos espíritus inmundos dejaron a su víctima y entraron en los cerdos, el hato, que era como 2000, y se precipitaron al mar. Y aquí es donde hay muchas opiniones. La historia permanece como parte integral del registro de los sinópticos y debe tener una verdad significativa. Quizá la mejor explicación sea que el pobre demente gadareno necesitaba alguna evidencia exterior de su liberación. Algunos piensan eso, ¿verdad? Y al ver lo que pasó con aquel hato de cerdo, pudo entender el impacto que estaban teniendo esos espíritus en él, ¿verdad? Los que trabajaban con estos animales se fueron a la ciudad y al campo y contaron aquello que había sucedido. ¿En dónde más podían contar la historia? Vienen a Jesús, pero vieron al ese endemoniado que había tenido la legión y realmente se asustaron. ¿Sabe? Esta gente cuando vinieron para acá, los dueños de los animales, y venían a reclamar sus ganancias o dinero, y le iban a reclamar a Jesús, le iban a demandar a Jesús. Cuando vieron al endemoniado que ellos sabían que les causaba problemas en otras circunstancias, transformado como estaba, dijeron, ¡y a rayo! ¿Qué es más importante? ¿La vida humana y la libertad de una persona que hemos sufrido aquí como sociedad? ¿O 200 no, 2000 cerdos? Algunos les dolía el bolsillo, pero tenían el testimonio allí. Y el pueblo aplaudiendo. Uno fue los que se quedaron sin trabajo por un día, pero el resto del pueblo aplaudiendo, porque la gente en el fondo quiere lo bueno para la gente. Y estaban aplaudiendo, entonces ellos dijeron, no vamos a echarle en contra al pueblo, no vamos a echarle en contra a esta persona, ¿sabes? Esto fue lo que pasó allí, ¿verdad? Lo vieron sentado, vestido, en su juicio cabal. La poderosa obra de Jesús produjo asombro y miedo en aquellos que le contemplaban. Recordamos que los discípulos temieron con gran temor cuando fueron testigos de la calma de la tempestad. Estos también estaban temiendo porque dijeron, si este profeta que ha llegado aquí, y ellos tienen temor de los profetas, ha hecho esto, si nosotros no le reclamamos, a lo mejor nos meten los demonios a nosotros ahora. Cuando tú tienes miedo, tú no sabes ni qué pensar. Y los hombres siempre han sentido un mysterium tremendum en la presencia de Dios. También ellos sintieron la presencia de Dios allí. Moisés quitó su calzado ante la zarza ardiendo, Éxodo 3:5. Isaías clamó, ¡ay de mí!, en Isaías 6:5. En el templo lleno de la gloria, y cuando Juan vio
a Cristo glorificado cayó a sus pies como muerto en el libro Apocalipsis, capítulo 1, 17. Por lo tanto, cuando tú estás ante la presencia de Dios, tú coges temor. Y los que hemos vivido esas experiencias con el Señor o en servicios, que la presencia de Dios está bien fuerte, uno mismo tiembla ante la presencia de Dios. De hecho, la Biblia dice que los demonios tiemblan y creen cuando están ante la presencia de Dios. Cuando los testigos oculares describieron la liberación del que había estado endemoniado y la destrucción de los cerdos, los moradores de Gerar comenzaron a rogarle, a suplicarle, a implorarle, mejor que vete por favor, mira, gracias por lo que hiciste, pero no se nos vaya a seguir dañando los cerditos que nos quedan más abajo. Quizá temían que pudiera ocurrir una pérdida mayor de cualquier otra cosa. En agudo contraste estaba el elocuente clamor del hombre que había estado endemoniado. Y al entrar el Señor en la barca nuevamente para proseguir su viaje, le rogaban, imploraba que le dejase estar con él. Él quería unirse al ministerio. Cualquiera, si se sentía hombre nuevo. Y Jesús puso bastante responsabilidad sobre él, Gerenseno, tan joven la fe, y no se le permitió. Le dijo, vete a tu casa, cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo has tenido misericordia de ti. Y los que habían expulsado a Jesús de sus contornos tendrían así un mensajero predicando en su lugar. Valiente y vigorosamente él es endemoniado, obedeció y comenzó a publicar el evangelio en Decápolis y cuán grandes cosas había hecho el Señor. Y todos se maravillaban. Dos grandes milagros, uno que lo vivieron los discípulos en el mar, que lo contaron, y otro que vieron toda una ciudad cómo fue libertado. Son de esos versos de la Biblia que uno no tiene todas las explicaciones, ¿verdad? Pero esos son los hechos, las opiniones son privadas, los hechos son sagrados. Que Dios añada bendición a su palabra. Bueno, gracias por compartir, distribuye este mensaje para otros que quieran estudiar la Biblia con nosotros, de una manera sencilla y simple. La gente que sabe ofrendar y diezmar, que son de la casa, que conocen la ley de siembra y cosecha, lo puede hacer a través de ATH Móvil, como CFC Fe y Gracia. CFC Fe y Gracia. Bendiciones, hasta una próxima ocasión.